Ahí está. Hoy vamos a ver la tesis, si no recuerdo mal, la tesis número 6. En las tesis anteriores, la última, la inmediata anterior, bueno, la cuarta, que fue la que vimos en la sesión pasada, era esta, ¿se acuerdan? De que Benjamin hacía una distinción entre las cosas finas y espirituales y entre las cosas burdas y materiales, y cómo él ponía especial importancia en sumar las cosas finas y espirituales también a las materiales, haciendo una crítica pues a este marxismo ortodoxo, a este marxismo poco crítico y a estas izquierdas también que únicamente consideran la materialidad del mundo como existente y como separada de las cuestiones finas y espirituales. Y habíamos hablado de algunos ejemplos, les compartía yo pues los ejemplos personales en algunas experiencias, por ejemplo, en asambleas, en movimientos sociales, y cómo muchas veces estos discursos dentro de los movimientos sociales solamente están encaminados a las cuestiones, pues sí, como meramente operativas, ¿no? Meramente tangibles, y pareciera que las relaciones que son intangibles, que los ánimos, Benjamin habla del humor, de la valentía, de la astucia, se dejan como o algo secundario o simplemente no se toman en cuenta. Y Benjamin nos dice, no, la valentía, la astucia, perdón, las relaciones, estas cosas que no se ven, estas cosas finas y espirituales también son un botín de guerra contra el fascismo, entonces también hay que hacernos cargo de ellas. Y en la tesis número 5 habíamos hablado de la intención del materialismo histórico o del materialista histórico y del historicista respecto al pasado. Habíamos dicho que el historicista concibe al pasado como algo de lo que se puede apropiar y algo terminado, algo acabado, algo que está allá muy lejos del presente y que afinando nuestras herramientas históricas podemos realmente entender, podemos realmente tener. Y en cambio el materialista histórico piensa al pasado solo como una imagen que refulge, como un relámpago, como algo que se nos presenta, y que esta relación entre el presente y el pasado será la que determine la postura política del materialista histórico precisamente con el recuerdo. Es decir, no va a estar muy preocupado de encontrar lo que verdaderamente sucedió, sino que va a estar todo el tiempo preparado para poder como distinguir esto que Benjamin llamara el instante de peligro, que vamos a ver en la siguiente tesis, que será como un instante decisivo en el cual se viene de repente la imagen del pasado al presente y nos hace interpretarlo de una manera completamente diferente. Benjamin termina la tesis número 5 con esta frase, dice, la imagen verdadera del pasado es una imagen que amenaza con desaparecer con todo presente que no se reconozca aludido en ella. Entonces el pasado tiene como lugar viviente el presente. Si nosotros y nosotras no recordamos el pasado en el presente, desaparece. Simplemente no existe. O sea, su estatuto ontológico aparece únicamente en el presente como recuerdo, como experiencia, como memoria. Entonces es por eso que es tan importante hacer una alusión constante del pasado en el presente, pero no de un pasado estático, no de un pasado que se pueda describir, o sea, describir en el sentido, pues nomás como a través de sus cualidades, sino de un pasado que nos interpele, de un pasado que cobre un sentido en nuestra vida presente, de tal manera que nos ayude a transformar pues las condiciones presentes invivibles. Entonces el pasado tiene ya ahí una densidad política, no solamente es erudición, sino son estos libros de historia que dicen, bueno, qué día pasó tal cosa, quiénes estaban involucrados, cómo estaban vestidos, qué comían, de qué platicaban, ¿no? Es esta historia que se hace a partir del historicismo, que describe punto por punto, pero que parece que no tiene ningún sentido en el presente. En cambio, cuando involucramos nuestra experiencia en el presente para conocer el pasado, digamos que se empapa
de política, ¿no? Es imposible que no nos remueva el recuerdo. Entonces, bueno, esto es como una preparación para la siguiente tesis. Les había dicho que, sobre todo a las personas inscritas, que el día de hoy íbamos a presentar una especie como de collage. Bueno, como no tengo otro nombre para nombrarlo, le puse collage. Era la presentación de unas ideas, perdón, de unas imágenes o de bueno, sí, también pueden ser ideas, de una discusión, de una canción, de una película, de una reflexión, de lo que fuera, pero que tenía que estar encaminada con la tesis que íbamos a ver hoy, que es la tesis número 6. Entonces, habíamos quedado, si no recuerdo mal, que iba a leer la tesis, iba a hablar muy, muy someramente sobre ella y después nos iban a presentar sus respectivos collages. No sé si se dice así, creo que sí. Pero quiero preguntarle si alguien tiene algo que presentar el día de hoy. Marina dice que no. No. No entendí la pregunta, se cortó un poquito. No sé si me la podían repetir, por favor. Sí, que sí, ¿se acuerdan que habíamos quedado de presentar unos collages sobre sus reflexiones de la tesis que seguía, que es la tesis número 6, y que no sé si tienen algo que nos puedan compartir? Ay, pues yo revisé así como varias tesis e hice algunas anotaciones de cosas que a lo mejor podría mencionar, pero no recuerdo si de las 6 sí tenía. A ver, déjeme checar rápido. Muy bien. Sí, sí tengo como que algo, pero me gustaría mejor tomar la clase primero y que nos explicara para ver si sí puedo como vincularlo con lo que quería. Va. Bueno, entonces, si no hay otra participación, ¿les parece que leamos la tesis como le hemos hecho? Y bueno, a partir de ahí empezamos a discutir. Explico un poco algo a lo mejor que yo considere que esté rebuscado y ya después esperamos sus participaciones. Entonces, bueno, la tesis número 6 dice así: articular históricamente el pasado no significa conocerlo tal como verdaderamente fue. Significa apoderarse de un recuerdo tal como éste relumbra en un instante de peligro. De lo que se trata para el materialismo histórico es de atrapar una imagen del pasado tal como ésta se le enfoca de repente al sujeto histórico en el instante de peligro. El peligro amenaza tanto a la permanencia de la tradición como a los receptores de la misma. Para ambos es uno y el mismo. El peligro de entregarse como instrumentos de la clase dominante. En cada época es preciso hacer nuevamente el intento de arrancar la tradición de manos del conformismo, que está siempre a punto de someterlo. Pues el Mesías no solo viene como redentor, sino también como vencedor del anticristo. Encender el pasado la chispa de la esperanza es un don que solo se encuentra en aquel historiador que está compenetrado con esto. Tampoco los muertos estarán a salvo del enemigo si éste vence, y este enemigo no ha cesado de vencer. Bueno, es una tesis que tiene sobre todo una invitación política. Bueno, les decía, iba preparando un poco el asunto con las tesis anteriores, pero en este ya así se destapa y dice tal cual. Primero había criticado a Gottfried Keller, ¿no? Diciendo, pues este cuate decía que la verdad no se nos escapará, pero en realidad siempre... Yo encontré esto, pero no tiene que ver con la tesis. Bueno, entonces ahorita lo revisamos. Gracias, Carlos. Les decía, primero empieza a criticar el estatuto de verdad del pasado con esta cita de Gottfried Keller que dice la verdad no se nos escapará, y Benjamin pues duda bastante del asunto porque dice que ay, Carla, perdón, es que sí, Carla, Carlos, se me confundió, lo siento, Carla. Y entonces dice, bueno, la verdad es que lo que podemos decir verdaderamente del pasado no tiene sentido en el pasado sin el presente. Entonces no es que no se nos vaya a escapar la verdad,
pensando que la verdad es, no sé, como un pececillo resbaloso que tenemos que atrapar y que solamente mejorando la técnica de pesca lo podemos tener, sino que en todo caso, lo que tenga de verdad del pasado va a estar siempre aludido en el presente. En esta alusión del presente, bueno, ahí se queda. ¿Qué es eso de la alusión del presente? En esta alusión del presente es donde les digo que entra la densidad política o la propuesta política de la lectura de la historia de Benjamin. La alusión del pasado en el presente no tiene de otra, sino que nos remueve, ¿sí? Nos conmueve, hace que nos demos cuenta de que el pasado no está en otro tiempo que no sea propiamente el presente. Esta alusión, por ejemplo, yo siempre la he, bueno, siempre supiera de Benjamin, bueno, la he intentado relacionar de manera constante con la historia de la colonización. Cuando hablamos de la época colonial, pareciera que hablamos de hace entre 500 y 200 años, ¿no? Que fue supuestamente cuando nuestro Estado-nación mexicano accedió por fin a la independencia. Y entonces los libros de historia, cuando los consultamos, hablan de la época colonial, como estos 300 años de conquista y de colonia. Y entonces describen de manera a veces muy puntual, en el mejor de los casos, la vida cotidiana de las personas, incluso de manera crítica, ¿no? Los juicios críticos hacia las vejaciones a los pueblos originarios americanos, a las críticas a las instituciones coloniales, pero pareciera que se abre como una brecha entre lo que está sucediendo en el presente y lo que sucedió hace 300 años. Y entonces esa alusión del pasado en el presente es solamente una alusión en términos de verdad. ¿Qué fue lo que verdaderamente pasó? Como dice Benjamin en esta primera tesis. Sin embargo, cuando consideramos que ese pasado tiene que ser dotado de sentido en el presente, se abre una lectura completamente distinta de lo contemporáneo para revelarnos que efectivamente la época colonial no ha terminado y que si recordamos las cosas que sucedieron en el pasado desde una mirilla del presente, de manera política, nos vamos a dar cuenta de que esas vejaciones, esas relaciones coloniales, esas instituciones siguen presentes en nuestros días cotidianos. Entonces, es a través de la politicidad que el pasado y el presente se relacionan. Es por eso que Benjamin habla aquí de un tal instante de peligro. ¿Peligro de qué? Bueno, peligro de todo, o sea, peligro de que las cosas no se transformen, peligro de que sigamos siendo herramientas del conformismo, peligro de que sigamos siendo herramientas del lado fascista de la historia. Entonces, el conocimiento del pasado no se reducirá para el materialista histórico únicamente a los detalles, como les decía, muy eruditos, ¿no? Sino que más bien el conocimiento del pasado es un saber, por supuesto, de conocimiento epistemológico, pero también un saber como de sabor, ¿no? Un saber de encarnar, un saber de dotar de sentido nuestro presente a partir del pasado y ver por qué fregados estamos así o por qué seguimos estando así, ¿no? En este gerundio constante de repetición del pasado. Entonces, bueno, ya en esta tesis, Benjamin dice que lo que realmente significa articular históricamente el pasado no es conocer la verdad de lo que fue, sino apoderarse de este recuerdo, tal como relumbra en un instante de peligro. ¿Cómo relumbra en un instante de peligro? Y es aquí donde Benjamin, pues, nos mete en camisa de 11 varas, porque ese relumbramiento del instante de peligro, yo se los podría explicar como yo lo experimento, pero seguramente cuando escuchamos o cuando leemos a Benjamin, nos vamos a acordar de una experiencia muy particular nuestra cuando vemos refulgir algo, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que hemos estado diciendo que Benjamin constantemente nos llama? O sea, es imposible que al leer este texto no nos involucre. No involucremos nuestra experiencia, no involucremos lo que sabemos, no involucremos nuestros recuerdos. Dice entonces, ¿qué significa apoderarse de un recuerdo?
ver cómo relumbra este en un instante de peligro. ¿Qué es el instante de peligro? Vaya usted a saber específicamente qué es el instante de peligro, pero sí que podemos reconocer en nuestra propia historia estos instantes de peligro en los que hemos visto, hemos sentido sobre todo, que hay algo que no está bien y que hay algo que a partir de una articulación de lo que nos ha pasado anteriormente, podemos salir bien libradas o librados. Ahora pongamos esto en términos políticos. ¿Qué significará entonces este instante de peligro? Después, con otras pistas benjaminianas, nos vamos a dar cuenta de que este instante de peligro es un instante constante de peligro. Es decir, todo el tiempo vivimos en el instante de peligro, porque todo el tiempo es posible que la historia se repita una y otra vez a través de un rostro fascista, a través de un rostro violento. Entonces, el instante de peligro es como un instante así permanente. O sea, siempre estamos viviendo en peligro, siempre se está dando batalla. Después lo complementaremos con la imagen de este Mesías, que además pues está bien raro, ¿no? Ya cuando empieza a hablar así que del Mesías y el anticristo, ahí medio saca de onda, pero vamos a primero no desecharlo, ¿no? Simplemente porque nos suena raro, y segundo, bueno, entender por qué Benjamin decidió poner esta imagen del anticristo. Pero bueno, vamos a concentrarnos en estas primeras líneas. Entonces, este instante de peligro, Benjamin no dice si es la Segunda Guerra Mundial, no dice si es el nazismo, no dice si es el colonialismo, no dice si es el patriarcado, no dice si es no dice nada, no dice si es el humanismo exacerbado, ¿sí? No dice si es el especismo, no dice nada de este instante de peligro. Simplemente trae a cuenta, llama nuestra experiencia de cuando nos hemos sentido en instantes de peligro y dice, bueno, ahí el arma que podemos utilizar es la apropiación del pasado, para que en ese instante de peligro no suceda ese terror, ¿no? Del cual tenemos. Dice Betsa que se acordó de una película, Predestination. ¿Esa cuál es? Bueno, no sé si ustedes la conocen. Está bien loquísima esa película, porque se supone que intentan hacer clones para salvar como el futuro de las personas, y entonces ella misma es su hijo, y aparte ella misma anda con ella misma, o sea, ella es todo en uno, y pues sí, viaja en el tiempo para como que todo sea bueno y las personas tengan los mismos, la misma carga genética, etcétera. Está muy rara, está muy fea. A mí me la pusieron a ver en preparatoria y yo no entendía nada, pero me acordé mucho. La verdad es que sí suena bastante horrible, pero ¿cuál fue la alusión que tú sentiste con esta tesis? ¿Nos podrías explicar? Sí, pues es que estaba leyendo la tesis, dejen sacarla. Aquí está. Y donde dice que articular verdaderamente el pasado no significa conocerlo tal como verdaderamente fue, sino apoderarse del recuerdo. Oh, sí, o sea, 100% esa película, como te apoderas de lo que está sucediendo en ese momento, y entonces como que encaminas, no sé, tu vida o esa sensación hacia, hacia algo, ¿no? O sea, como siempre que dicen, ay, pues, ¿para qué estudiamos historia? Y que uno responde como, pues, para darte cuenta de los errores y no volverlos a cometer, como tipo, así me acordé. Entonces, eso. Ya. Sí, creo que esta respuesta, que es súper común de quien no conoce su propia historia, repite los errores, creo que podría empezar siendo benjaminiana, pero terminaría realmente no siéndolo, porque el conocimiento de esa historia
sería algo, ahí dice que mi conexión a internet es inestable. Si me corto, avísenme por favor. Este conocimiento de la historia que nos impediría cometer los mismos errores, en realidad sigue siendo o sigue teniendo aspiraciones de un conocimiento bastante historicista. Es decir, ¿qué verdaderamente pasó? Para que eso que verdaderamente pasó no se pueda repetir en el presente. Entonces, bueno, creo que podríamos hacer una comparación con esto que decías, dirigir, o sea, uno dirige en el presente sus acciones hacia el deseo de transformación. Y ese deseo de transformación está animado por un recuerdo del pasado. Si no la quiero regar igual, no me quiero equivocar igual, voy a intentar hacer algo distinto. Sin embargo, eso que conocemos del pasado es completamente cambiante. Y no quiere decir que ese cambio esté dentro de la tabla de verdad falseándose una y otra vez. No es que así como tú te acuerdas no fueron las cosas. No importa, es que realmente las cosas no fueron de una sola manera. Las cosas fueron como uno las recuerda. Y ese recuerdo que tenemos en el presente es, como bien dices, encamina nuestras acciones hacia algo en particular. Otro de los ejemplos que pongo es, no sé, como en las relaciones pasadas, ¿no? En las relaciones sexoafectivas que uno tiene en el pasado y que puede considerarlas como errores. Esos recuerdos de estas relaciones pasadas realmente también siempre están cambiando. ¿Sí? Y cambian conforme nos acercamos a ellas en el presente. Se pueden tener un montón de sensaciones y un montón de conocimientos respecto a la realidad, recordando, ¿sí? Y resignificando una y otra vez esa relación, ¿no? Y entonces a lo mejor lo que hace el tiempo no es falsear nuestro recuerdo, sino simplemente transformarlo porque estamos transformándonos en el presente. A lo mejor al principio alguna relación nos causaba un montón de dolor, recordar esa relación nos causaba un montón de dolor, ¿no? Pero después uno va transformándose en el presente y ya lo que causa esa relación son otras cosas, es nostalgia o es, no sé, como abrazar el recuerdo con cariño o decir, bueno, chale, o sea, sí la regué muy duro, no debí haber hecho esto, no debí dejar que sucediera tal cosa, pero lo que nos va diciendo el pasado en el presente a través de los recuerdos no fue lo que verdaderamente sucedió, sino que nos dice más de nosotros en el presente que propiamente de la realidad del pasado. Dice Carlos, ahora sí Carlos, el recuerdo de los años del gobierno del PRI se va cambiando porque al parecer muchos se les olvidan los saqueos y eventos como el 68 y en el presente a alguna gente le da nostalgia volver a votar por ese partido. Hazte cuenta, claro, por supuesto. Las elecciones son un verdadero instante de peligro, ¿no? Es un punto de inflexión. Y entonces lo que hacen los partidos es provocarnos un recuerdo en el presente de algo que sucedió en el pasado, obviamente no, porque es una memoria, es un recuerdo. Y no sé si han visto estos comerciales del PRI, justo que dice, ¿te acuerdas del Seguro Social? Bueno, pues lo hizo el PRI. ¿Te acuerdas de esto que además también está muy en entredicho, que son las pensiones jubilatorias, ¿no? Ahora. ¿Te acuerdas de las pensiones? Bueno, pues las hicimos en la época del PRI. Y que creen que todo eso es cierto. O sea, no están faltando a la verdad para nada. Sin embargo, ¿a qué están apelando en este instante de peligro? Pues a la nostalgia, a la criticidad, ¿no? A que, o sea, lo que dicen es verdadero, ¿no? Si quisiéramos medirlos con la tijera, o bueno, no con la taza, medirlos con la tijera, cortarlos con la tijera o medirlos con la taza del historicismo, diríamos, es cierto. O sea, uno va a los libros, y efectivamente hay un montón de programas sociales y públicos durante el periodo del gobierno del PRI. Eso fue lo que verdaderamente sucedió.
En todo caso, este gesto que nos dice Carlos de recordar los saqueos, el 68, la guerra sucia, ¿no? La violencia así abiertamente institucional, sería apoderarse de esos recuerdos en este instante de peligro. Las dos cosas sucedieron. Sí, sucedió el Seguro Social, pero también sucedió el 68 y el 71, ¿no? Y un montón y el 94 y un montón de masacres. Entonces, bueno, pues sí, podría ser también un ejemplo el de las elecciones. ¿Qué más? ¿Alguien tiene alguna otra aportación hasta aquí? Milton y luego Ceci. A ver si el ese es más divertido que el mío, porque a mí se me ocurrió una cosa muy, muy tonta. Es básicamente, me acordé de los memes, pero no solo como chiste, sino más bien como con el uso de hacer referencias. Porque precisamente lo que más me divierte de esas referencialidades es que se pueden repetir y a veces por contextos distintos es el chiste o a veces como rayos viejos, es un chiste, pero es un chiste triste o cosas de esa índole. Entonces a mí me divirtió mucho eso de considerarlo con los memes como referencias, porque tiene este juego constante, cambiante y referente de otras anécdotas y se como reactualizan y ya tienen otros rendimientos simbólicos cuando se usan. Sí, está bien chistoso porque ayer en la clase de filosofía de la historia latinoamericana también terminamos hablando de memes y de TikToks y de la historia de los memes y de cómo podemos conocer Latinoamérica a través de memes. Y bueno, al final yo les decía que claro, ¿no? Pero que me preocupaba un poco que nos quedáramos con lo que podría provocar un meme, porque aunque efectivamente es una relación que tenemos, una ventana al mundo, los memes, los TikToks y las redes sociales, no podemos quedarnos solamente con estas ventanas. Tenemos que hacer otras. Y yo creo que, por ejemplo, estos memes a los que te refieres, Milton, lo que hacen es precisamente que aunque son unos memes y los vemos en el Facebook, en el Instagram o en el grupo de nuestros compas de WhatsApp, lo que hacen es abrir una ventana distinta lejos de las redes sociales, a lo mejor una ventana a la historia, a lo mejor una ventana al recuerdo, a través de una sensación, como dices, de, pues está chistoso, pero está chistoso porque es cierto y es muy triste. Tal vez a través de los memes también podríamos apoderarnos de un recuerdo en un instante de peligro, como es la pandemia y la poca oportunidad que tenemos de relacionarnos, ¿no? Capaz que los memes están potenciando relaciones distintas, no lo sé. Ceci. Sí, bueno, la idea que tenía al inicio como de esta clase, que era la que quería saber si sí estaba bien o así como esperarme pues a que me explicara la tesis, era justo sobre esta primera parte en la que dice que articular el pasado históricamente no significa conocerlo como verdaderamente fue. Y la verdad, así como la primera vez que lo leí, yo sí lo entendí como, ¿verdad? Que es como escurridiza y que no se puede atrapar y cosas así. Entonces lo relacioné con los sentimientos en general, en que usualmente, por ejemplo, supongamos como que el amor, ¿no? Usualmente si uno se acerca a la ciencia a preguntar como qué es el amor, te van a decir como, bueno, es una serie de hormonas segregadas por el cerebro que hacen sentir así y todo esto. Y eso lo veíamos en una clase de simbólica hace mucho tiempo con Bárcenas y él nos decía, bueno, eso nos puede decir como la ciencia, que es el amor, ¿no? Pero uno cuando lo experimenta se da cuenta que no es eso. O sea, sí puede ser como, sí, o sea, se segregan esas hormonas y se siente uno feliz y se le acelera el pulso y todos los síntomas que quieras ponerle, pero el amor es algo más. Entonces, como que por ahí lo relacioné yo. Y respecto a este instante de peligro, también podría como vincularlo a mi,
como a mi constante búsqueda de banderas rojas, como en las personas con las que me relaciono. Y ya. Gracias, Ceci. Sí, por ejemplo, la cuestión del amor, creo que solamente termina, es algo como muy, muy fehaciente. Yo creo que en realidad es así todo el saber y el sabor que tenemos sobre la vida. Pero en el amor es algo muy, muy fehaciente porque tenemos un montón de discursos que nos recuerdan. Y no sabes lo que es el amor hasta que estás enamorado o enamorada. Pero yo creo que tampoco uno termina de comprender algo hasta que no termina por poner su experiencia en juego, porque es una manera distinta de concebir el conocimiento. Entonces, pues sí, tal vez esta cuestión del recuerdo y el amor tenga mucho que ver, porque a través del recuerdo del amor nos conocemos y conocemos las relaciones que tenemos con el mundo. Incluso conocemos la historia de la humanidad a través del amor. ¿Qué significa eso de estar enamorados o enamoradas? ¿Cuáles son las cosas que nos potencian todo esto que la ciencia nos dice? Hasta hace un tiempo, o bueno, en ciertas relaciones, las cosas que potencian todo esto que la ciencia nos dice, la oxitocina y las manos sudorosas y el pulso, así, pues no sé, tenía que ver con casarse y tener crías y gestos románticos que una y otra vez nos repiten en las telenovelas, ¿no? Y bueno, creo que se puede, o sea, podemos decir un montón de cosas respecto al amor y respecto a nuestra experiencia del amor y respecto a cómo el mundo nos enseña a enamorarnos, sabiendo cuáles son las cosas que nos hacen sentir enamoradas o enamorados. Creo que un instante de peligro que ha pues identificado el feminismo es que a través del amor romántico se ha ejercido una violencia muy, muy constante, específicamente hacia las mujeres. Y entonces ese es nuestro instante de peligro. Y cuando nos vamos a empezar a relacionar con alguien, es como dices, que empezamos en nuestro instante de peligro a apropiarnos del pasado, a resignificarlo y a decir, si estará tan chido que me cele, ¿no? Porque bueno, el recuerdo que tenemos es que si te cela no te quiere, ¿no? Y ese es el recuerdo que tenemos y el recuerdo que el mundo una y otra vez nos propone como una experiencia de enamoramiento. Pero entonces al apropiarnos de ese recuerdo, y no solamente del recuerdo de los celos, sino del recuerdo de toda la violencia que ha traído a las vidas de las mujeres los celos, pues a lo mejor en el presente intentamos transformar. ¿Qué es verdaderamente los celos y qué es verdaderamente el amor? Vaya usted a saber. Pero la apropiación que tenemos del presente hacia el pasado hace que lo veamos como un instante de peligro y nos preguntemos si podemos salir bien libradas de eso. No sé si era exactamente a lo que te referías, pero bueno, esta reflexión tuya me hizo pensar en eso, en esta constante revisión de nuestros vínculos afectivos que parece que tenemos que hacer para no poner nuestras vidas en peligro, nada más y nada menos. Y mencionaste otra cosa, pero ya no me acuerdo qué era. No, pues según yo eso era todo. ¿Sí? Bueno. Sí, pero bueno, no sé, ahorita como pensando, hay una idea que me gusta mucho de esto. No sé si usted también podría como ayudarme a ver si voy por buen camino entendiendo lo que estamos viendo. Y es como la importancia de las apariencias, porque usualmente se tiene como esta sabiduría general, ¿no? Cultural, que es de, ay, las apariencias engañan y no te fíes de las apariencias y cosas así. Pero, por ejemplo, en este caso, que es como que no estamos buscando como la verdad en sí misma, la verdad absoluta y cosas así, sino que, sabes que yo tengo este recuerdo del pasado y este recuerdo que tengo yo del pasado es válido porque para mí así fue experimentado. Entonces, al final no estoy llegando como a la verdad absoluta, sino que me estoy quedando, bueno, no sé si va por ahí, pero yo lo veo como
me estoy quedando con esta apariencia que tengo yo del pasado, y esta apariencia es la que me funciona, y esta apariencia es la útil, y esta apariencia es válida. Pero no sé si vaya por ahí. Ahorita voy, Marina. ¿O quieres? Bueno, déjame intentar responder o problematizar un poco lo que dices, Ceci, y ahorita te paso la bolita, te doy la palabra. Respecto a las apariencias y la verdad, bueno, creo que hay aquí un problema epistemológico de fondo, que es pensar que existe una verdad y que en todo caso nuestra aproximación a ella es a partir de una apariencia. O sea, lo que querría decir a partir de una impresión falsa. Creo que podríamos hacer una crítica a esta pretensión de que, bueno, sí existe una verdad, pero no la vamos a conocer, para decir, existe una verdad, pero se da en términos completamente distintos al de la verdad esencial, ontológica, terminada. Esa verdad que existe a través de nuestro recuerdo también es real, también es verdadera, ¿sí? Y tiene exactamente la misma densidad, la misma potencia, la misma importancia que esta otra verdad que propone otro conocimiento, a lo mejor más metafísico del mundo. Ese es un problema lógico, dice Carlos. Claro, la cuestión es que estamos en un terreno completamente distinto al de la lógica, que es el terreno de la dialéctica. No puede haber, estas dos, tanto la lógica como la dialéctica, no pueden convivir, porque la lógica propone una definición a través de un concepto y la dialéctica llega y dice en él, o sea, lo que la realidad rebasa, lo que cualquier concepto podría decir de ella, y entonces en lo que nos podemos quedar es en este movimiento de lo que sabemos del mundo, bueno, más o menos algo así, ¿no? Incluso, bueno, podemos pensarlo en términos hegelianos. Entonces, bueno, no es que exista la verdad y lo que a nosotros se nos presenta como recuerdo sea una mera apariencia. O sea, lo que a nosotros se nos presenta como recuerdo es tan fundamental simplemente que ya no estamos dentro del terreno de la verdad verdadera y la verdad que puede ser falseada a partir de la apariencia, sino que salimos de ahí. Ahora, es importante saber esto porque así inyectamos importancia a esto, a esta interpretación de lo real que puede ser muy diversa. Y no le damos ligereza, que es en realidad lo que plantean los posmodernos, ¿no? Bueno, pues cada quien su mundo y cada quien, ¿no? También en esta frase que me gusta mucho, que también es muy popular, pues el cada quien, ¿no? Bueno, sí, cada quien, pero ese quién y ese cada está constituido históricamente de manera muy contundente, muy real y muy material, y no es que uno ande así en la vacuidad del universo inventándose la vida, sino que siempre estamos en relación, aunque sea un invento de la vida, estamos en relación y hay algo que da sustento a eso. Por eso cuando yo hablo, ustedes me entienden, aunque no hable con la verdad. ¿Quién sabe que sea eso de la verdad? Incluso vamos como a salirnos de esa lógica. Entonces ahora, asumir que lo que recordamos no es cierto, es una apariencia de la verdad, sería otra vez movernos en un plano que sigue considerando que la verdad existe. Movernos hacia otro lugar y decir que lo que recordamos es también otra versión de la verdad, y que incluso la verdad, como también lo decía Hegel, se constituye hasta de sus negaciones. Es decir, la verdad se constituye de todas las formas posibles de relacionarse con el mundo. Ese es el absoluto hegeliano, por ejemplo. O sea, el absoluto hegeliano no es algo que existe y que medio nos acercamos, sino el absoluto hegeliano es la relación de todas las formas de presentarse del concepto, ¿no? Que pueden ser incluso hasta contradictorias.
Entonces no es que sea una apariencia, es algo pues contundente. Ahora, como es algo contundente y tiene una raigambre relacional y una raigambre material, pues entonces lo que recordamos del pasado tiene un sentido. Y ese sentido es el que se abre cuando lo relacionamos con el presente. Por ejemplo, a mí me hace mejor acordarme terriblemente así feo del vato que me rompió el corazón hace unos años. O sea, me hace bien, no sé, es una apariencia que tengo, me hace bien hacerlo, ¿no? Como dices, es algo útil, me pone a salvo, etcétera, etcétera. Bueno, podría ser, pero al final, si no problematizamos ese recuerdo en el presente, va a seguir siendo, vamos a seguir jugando en la misma cancha de la verdad y de las apariencias. ¿Sí? Y vamos a dejar de problematizar por qué recordamos tan terriblemente al vato ese. No es nada más para ponernos a salvo. A lo mejor es porque nosotras hemos cambiado, a lo mejor es porque, no sé, nos han pasado otras experiencias que hacen que estas emociones de, no sé, de enojo, de rencor, se vayan disolviendo, qué sé yo, no sé si, a lo mejor te estoy entendiendo mal, y entonces esta última parte del vato que me rompió el corazón ya no tiene mucho que ver, pero más o menos sentí que lo llevabas por allá, ¿no? Como, bueno, no me importa si pasó así o no pasó así, yo me voy a acordar así porque esto es lo que me hace sentir chido. O sea, a lo mejor en esa creencia de la apariencia que llevamos cargando hay más broncas que recordarnos chido de ese cuate, ¿no? A lo mejor lo que tendríamos que hacer es problematizar nuestro propio recuerdo, que en realidad es la invitación que hace Benjamin. Y Carlos dice, nuestro pasado determina nuestra forma de concebir a nuestro presente, pero si nos anclamos en los recuerdos pasados y los tomamos como verdad absoluta, caemos en la posibilidad de interpretar el presente como la verdad que vivimos en el pasado. Y quizás no nos demos cuenta que en el presente, aunque lo que acontezca puede tener semejanzas con el pasado, tenga diferentes causas que hagan que se asemeje al pasado, pero que porque tiene diferentes causas irá a otro término. El problema es querer interpretar por siempre nuestra vida con el mismo pasado traumático. Bueno, creo que yo podría suscribir la mayoría de esto, excepto esto del querer interpretar nuestra vida con el mismo pasado traumático. El trauma es bueno, creo que Lau podría ayudarnos un poco más con esto del trauma. Pero tengo entendido que el trauma, concebido desde la psicología, es como un cisma que hace, que marca nuestra vida y que determina todo nuestro presente, así como lo dice Carlos. Sin embargo, en una lectura, desde mi parecer, bastante conservadora, se piensa que si nos acordamos de los peligros que sucedieron en el pasado para encaminar nuestras acciones en el presente, tiene que ver más con una imposibilidad de superar ese trauma y de sanarlo, y no con lo que nos dice Benjamin, que es identificar un instante de peligro en el que tal vez pueda ocurrir otro suceso traumático. ¿A qué me refiero? Vamos a hablar del trauma de la conquista otra vez. Hay muchos historiadores, historiadoras, psicoanalistas, etcétera, psicólogos, psicólogas, que consideran, bueno, el propio Octavio Paz, ¿no? Que pues ese señor era poeta. Bueno, y más o menos. Así, no voy a dejar pasar cualquier oportunidad para decir que no me cae bien. Pero bueno, el mismo Octavio Paz, ¿no? ¿Qué sucedió en la conquista? Bueno, efectivamente, llegaron hace 500 años unos señores y mataron al 80% de la población en menos de 20 años. Supérenlo. Ya estamos en otra cosa. ¿Por qué no superan el trauma? ¿Por qué el rencor? ¿Por qué el resentimiento? Y entonces una lectura a partir del trauma, así de la historia, podría hacer que ni identifiquemos los instantes de peligro en el presente y que aminoremos además algo que efectivamente sucedió, que efectivamente marcó la historia y que efectivamente fue terrible, que fue el genocidio. Entonces,
creo que en todo caso lo que podríamos hacer es construir herramientas críticas en el presente para poder apropiarnos de ese pasado en un instante de peligro e impedir que no suceda eso, que desde cierta lectura, tanto de la psique, psicología o psiquiatría, es concebida como trauma. Porque además también el trauma pareciera que es como una experiencia muy individual. Yo sé que también hay exposiciones que hablan de traumas colectivos, pero digamos que se deja el asunto en un plano como de la particularidad del suceso y no se lee de manera más general y entramada con la historia, pues con la historia que sucedió, porque bueno, la colonización no solo fue un trauma, sino es y ha sido lo que hasta este momento ha permitido que el proyecto hegemónico de Occidente y moderno se siga implantando. Es decir, la colonización permite que pensemos que está más chido tener un corredor industrial que un corredor de árboles, ¿no? Que esté más chido, que pensemos que esté más chido que haya trabajos pésimamente pagados donde la banda arriesgue su vida todo el tiempo durante 10 horas para que le alcancen 2 pesos para pagar una renta de una casa de 2x2, a decidir otras formas de vivir. Entonces, no es que exista un trauma como, o sea, si se lee, por ejemplo, la conquista como un trauma, como una anomalía, como algo que no debió haber sido así, dejamos en el presente de interpretar esos recuerdos como posibilitadores de lo que está sucediendo en este momento. Y entonces como que se desrelaciona la historia. No sé si me di a entender. Bueno, en mi caso sí, como que ya noté que tenía yo como que ciertas preconcepciones de como de verdad y apariencia, ¿no? O sea, implicando que existe una verdad y que por lo tanto existe una apariencia. Sí, supongo que eso a lo mejor nos servía más como para, sí, o sea, en general como para como para estas preconcepciones de, pues sí, de decir que no tenemos por qué tenerlas, ¿no? Y que incluso quien las tiene y quien las defienda como con tanto ahínco, pues se le puede decir, bueno, pero incluso si tú le quieres llamar apariencia a esta imagen que tengo yo del pasado, no por eso es menos válida. Y ya respecto a lo de Carlos, pues sí, también supongo que concuerdo con usted en este aspecto, en ese último aspecto que mencionábamos que escribió Carlos, y ya, muchas gracias. Gracias, Ceci. Sí, hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de los discursos que se oponen a las verdades absolutas, porque pensamos que inmediatamente, o sea, como el que se le opone de manera inmediata es uno bueno, ya no existe una verdad absoluta, ahora todo lo otro en realidad son discursos aparentes. Y se nos olvida que puede haber una crítica todavía más radical en el sentido incluso de cuestionar si es que nos da la vida o nos da la epistemología para poder construir una verdad absoluta, importe o no. Y entonces es tal cual como tú lo dices. Bueno, lo que pasó y como yo lo recuerdo es tan certero como lo que pasó y tú recuerdas. Eso es imposible de explicar a través de la lógica, porque no puede haber dos verdades que se contrapongan. Imposible. Pero a través de otras formas de conocimiento, como la dialéctica, por ejemplo, sí es posible que existan en convivencia contradicciones. Y entonces es como un poco más, ¿qué será? O sea, tendríamos que hacer más preguntas con la dialéctica, ¿no? No solamente quedarnos con la cuestión de todo lo que no es verdad es ilusión y toda la ilusión entonces no es la verdad. Y vivimos en un mundo de ilusión porque ya nos dimos cuenta porque se contraponen un montón de cosas y eso solamente puede suceder en el plano de la ilusión, en el plano de lo onírico, en el plano, etcétera.
y deja de tener densidad política la realidad. En cambio, cuando concebimos que puede haber un plano contradictorio en la política, pues otra vez como que agarramos agencia de transformación, ¿no? Y también agarramos agencia en el mundo, es decir, nos damos cuenta de que lo que hacemos pues sí tiene un impacto considerable. Dice, el doctor Rodolfo decía a veces en sus clases, Nietzsche decía que todo era falso y que por eso el mundo era terrible. Ahora podemos decirle, no, señor Nietzsche, ¿qué cree? Se equivocó. Resulta que todo es verdadero y eso es peor. Claro, ¿no? O sea, no, tal cual. Bueno, Marina, ahora sí que tiene la mano levantada desde hace 1000 horas. Bueno, yo creo que ya se me ocurrió una idea para el collage. Justo ayer estaba buscando entre los papeles ahí que tiene guardados mi mamá y encontré una carta que me mandó Fox en la primaria. Fox, ¿no? Y entonces creo que es un buen ejemplo porque aparte me llegó como en un momento que lo necesitaba porque estoy tratando de escribir sobre la educación y la pandemia, ¿no? Y entonces vino Fox a hacerme el quite y recordarme cuál era el mensaje cuando estaba chiquita. Y bueno, se las voy a leer, ¿no? Bueno, estimada Marina, me alegra mucho saber que hoy terminas una etapa muy importante de tu vida, la escuela primaria. Felicidades. Tienes también mi admiración junto con las muestras de apoyo y cariño de tu familia, de tus profesores y amigos. Tu siguiente reto es la secundaria, donde estoy seguro aprenderás cosas nuevas e importantes para tu formación académica. Contigo, con tu esfuerzo, el de tu familia, el de tus maestros y el de todas las autoridades del sector educativo, estamos impulsando un México más grande y fuerte, con mayores oportunidades para todos. Hoy son más las niñas y los niños que ingresan a la escuela y terminan sus estudios. Recuerda que la educación es el mejor camino hacia un futuro de éxito. Diviértate, échale ganas y sobre todo, sigue preparándote. México te necesita. Cuento contigo, tu amigo Vicente Fox, presidente de la República. Y bueno, está súper fuerte, o sea, me da muchísima risa, pero pienso en el mensaje y digo, o sea, no entiendo por qué a mí me llegó. Yo creía que era algo que nos había tocado generacionalmente y resulta que a ninguno de mis amigos les llegó. Yo creía que también en mis recuerdos falsos, creía que alguna vez habíamos hablado de eso, bueno, falsos, y que Fox sí les había mandado, pero no, Fox solo los cargó porque guanajuatenses chiquitos en los 90. Y bueno, estaba pensando como en estos contrastes y cómo tiene esta visión de futuro, ¿no? O sea, cómo me dice, estudia porque, bueno, México cuenta contigo, te necesitamos aplicada, ¿no? Y échale ganas y qué bueno que tu mamá y toda el sector educativo coopera contigo, estamos súper orgullosos de ti. Y bueno, inevitablemente hice un meme, ¿no? Y entonces sí pensé como, y mi éxito y mi futuro de éxito, ahora que ya soy Marina del futuro, señor presidente, ¿no? Encontré ahí una imagen de Fox diciendo que México will not pay, refiriéndose al muro, ¿no? Pero bueno, estaba pensando en todas estas cosas, ¿no? En cómo todavía ese discurso sigue aún en la pandemia, ¿no? Y cómo maestros, a los niños. Yo acabo de salir de la formación Waldorf la semana pasada y mis maestras, en su mayoría, me decían cosas como, ay, está inestable, no sé si me escucho mucha. Pero bueno, me decían que estaban muy orgullosas de los resultados, que qué bueno que la virtualidad nos permite continuar con nuestros trabajos igual que siempre. Y chale, ¿no? O sea, estamos acá en cisma pandémico y lo que celebramos es que podemos hacer manualidades de lana igual viendo una computadora que viendo personas. Bueno, no sé, o sea, solo me quedé como con esas cosas, como los discursos se repiten y cómo no cambiamos tanto. Y aunque nos da un montón de risa Vicente Fox, estamos hablando de lo mismo cuando pensamos en la educación en este periodo de pandemia, ¿no?
y preocupados por el futuro de éxito de estas generaciones que están, bueno, lo digo como si yo ya no contara, pero estamos en clases, ¿no? Y atendiendo como a las mismas ridiculeces. Y entonces, no sé, solo quería dejarlo ahí, ahora sí que como collage. Está buenísimo tu collage porque creo que es muy, o sea, nos damos cuenta de cómo toda nuestra vida está cifrada en los discursos de la temporalidad del pasado, del presente y del futuro. Y que, pues sí, o sea, te llegó a la Marina del pasado algo, una promesa sobre su éxito futuro. Y ahora, bueno, resulta que el éxito futuro es ser una joven que se las está viendo súper duras para tener una chamba, que posiblemente no vaya a tener una pensión, que no tenemos salud pública, ¿no? Entonces, digamos que lo que funciona en el presente es siempre la esperanza del futuro mejor. Y lo que tú estás haciendo ahora es a partir del pasado y de tu lectura del pasado y de la apropiación del recuerdo en este instante de peligro, que pueden ser muchas cosas, ¿no? Que puede ser la pandemia, que puede ser, pues sí, o sea, ser millennial es muy duro, con toda esta incertidumbre. Yo sé que se quejan mucho de nosotros y de nosotras, pero bueno, somos una generación bastante azotada pues por todo, o sea, simplemente pues se nos está acabando el mundo, ¿verdad? Creo que no había habido ninguna generación que pudiera ver de manera tan clara cómo próximamente se van a acabar las cosas que nos mantienen vivos y vivas, como el agua, como el aire, como no sé, sí, las cosas que necesitamos para vivir. Me rehúso a decir recursos naturales porque me parece una palabra horrible. Pero bueno, somos la primera generación que lo estamos viviendo de manera muy cercana. Entonces, creo que el ejercicio que estás haciendo es ese, ¿no? Este es tu instante de peligro que se apropia del pasado, de esta carta, que te prometió éxito en el futuro y que estás viendo que no es cierto. Y que al final lo único que queda en todo caso es quedarse con el presente desde la lectura del pasado para, bueno, ver qué hacemos en este momento. Y no descuidar y no empeñar el presente en miras de un futuro esperanzador que ya vimos que posiblemente no llegue. No solamente porque no vayas a tener éxito, porque yo espero que sí tengas éxito, sino porque el mundo no está teniendo éxito, ¿no? O sea, no, bajo toda esa idea desarrollista, neoliberal, que por supuesto promovió Fox, señor, ¿qué esperaba? O sea, no, nos está llevando la fregada, justo por eso, justo por empeñar nuestro presente y echarle como toda la responsabilidad de transformación al futuro. Entonces, pues imagínate que te la hubieras creído en la primaria y hubieras dicho la secundaria y luego la prepa y voy a empeñar todo y todo el esfuerzo para un día ser exitosa. Y bueno, de repente te encuentras en el 2021 con una pandemia y con una crisis así mundial estratosférica, pues te das cuenta que desde la primaria hasta ahora simplemente lo que se ha empeñado son vidas, ¿no? No habla del disfrute, no habla del gozo, no habla de tu infancia, habla de, acabas de terminar la primaria, por Dios, y ya quiere que seas una adulta exitosa, ¿no? O sea, todos estos discursos son los que nos atraviesan la vida entera. Sí, está muy terrible. Dice Ceci que a su hermano también le llegó una carta de Fox. A mí creo que no. Bueno, cuando yo salí de la primaria, era como el 2000. Fue cuando entró Fox, ¿no? Justo. No me acuerdo. Bueno. Ay, se congelaron. ¿Me siguen escuchando? Joder. Iba a dar clase, pero ni modo. Ya volví. Se me fue el internet. Justo cuando me estaba quejando de Fox. No es paranoia, es que mi internet es muy malo.
Bueno, no sé si alguien tenga algo más que decir al respecto, incluso del collage de Marina. Entonces, sí, ¿Marina otra vez o Ceci? No, Ceci, adelante. Ay, pero no, bueno, no es exactamente como sobre las ideas, sino como la tarea collage en general. Y es que, bueno, la verdad es que o sea, tenía anotadas como las ideas que quería hablar, que son las que les he estado comentando, pero no preparé como que, así como el semestre pasado, que hacía como mis presentaciones y cosas así. Y porque yo creí que era como que íbamos a tomar la clase y ya entendiendo la tesis íbamos a hacer el collage. Y quería que me aclarara si las tengo que preparar como para las clases, para exponerlas en las clases, o, o las preparo como después y se las envío, o como, para tenerlas listas para la próxima clase, pues. En realidad, el experimento, porque es un experimento, es que ustedes a partir de su lectura primera puedan exponer algo al respecto. Por ejemplo, esto que hizo Marina puede ser un collage. Por eso les decía que no sé cómo llamarles, porque pues es a partir de una experiencia, ¿no? Pero creo que pueden ser como ensayos, porque es un ensayo también, ensayos diversos, no sé. Vamos a seguir diciéndoles collage. Y la idea es que ustedes los presenten y después podamos comentarlos aquí, incluso sin la discusión previa. Pero seguro puede haber situaciones en las que me digan, ¿sabes qué, Paloma? No entendí nada. Me voy a esperar después de la discusión a hacerlo. Carlos. Sí, yo tengo una duda. Es que ya no sé qué tan perdido estoy. ¿Tenemos que entregar algo o ya entregaron algo a alguien? No han entregado nada a nadie. La intención de hacerlo así es que las entregas, o sea, estas entregas, no me van a dar así, no, bueno, ni me pueden dar, o sea, no me lo van a mandar al correo. La intención es que lo pongan en común aquí, ¿no? O sea, la actividad a calificar sería como su participación en el seminario a partir de una reflexión previa sobre la tesis que vamos a discutir acá. Entonces, Ya, pero no tenemos que sí, enviar nada. No sí, tenemos que sí. enviar nada ni nada. No, no, Solo aquí. sí. Bueno. Sí, y bueno, acuérdense que es un seminario y que esto se lleva distinto que una clase monográfica o una clase formativa, porque pues los seminarios se llevan justo con sus participaciones y discusiones. Entonces, sí, más bien es eso. Bueno, vamos a seguir para empezar a terminar esta y a lo mejor ver la siguiente, que es bastante larga. Bueno, nos quedamos ya entonces, no sé si hay alguna duda al respecto de estas tres nociones, lo que verdaderamente fue, la apropiación de un recuerdo y el instante de peligro. Si no, vamos a seguirle. Dice, el peligro amenaza tanto a la permanencia de la tradición como a los receptores de la misma. Para ambos es uno y el mismo, el peligro de entregarse como instrumentos de la clase dominante. Otra vez, si se fijan, Benjamin no está hablando de quién es la clase dominante, no está hablando de burguesía, no está hablando de propietarios, no está hablando de nazis, no está hablando del PAN, no está hablando del PRI, no está hablando, sí. Entonces, esta apertura en las nociones hace que inmediatamente, cuando escuchemos clase dominante, a quienes pongamos ahí y como vayamos construyendo el conocimiento a través de las tesis de Benjamin, sea como a través de nuestras experiencias, ¿no? ¿Quién es la clase dominante? Pues no sé, es quienes encarnan al patriarcado, son los burgueses, es la política institucional, son las personas propietarias, puede ser un discurso, el discurso, no sé, del coaching, es decir,
al decir clase dominante, no se está tirando línea para imponernos una sola clase dominante. También por eso las tesis son tan, pues a mi gusto, tan potentes, porque invitan a que desde su lectura pongamos, rellenemos estos espacios vacíos un poco, ¿no? A través de la provocación benjaminiana. Entonces, dice Benjamin que el peligro, ese instante de peligro, se siente cuando, bueno, está en entredicho nuestra propia experiencia y la tradición. Y dice que el verdadero, o sea, que pueden haber muchos peligros, ¿no? O sea, otra vez, el peligro de entregarse como instrumentos de la clase dominante. ¿Qué? O sea, pero ¿cuál es el peligro? ¿Nos vamos a morir? Que nos, bueno, en su caso, imagínense nada más y nada menos, el peligro era terminar en un campo de concentración, ¿no? El peligro era terminar cooptado por los alemanes. ¿Qué otra cosa puede ser el peligro? Bueno, vamos a terminar como muchas personas en el presente, ¿no? Como a cuerpos abandonados. ¿Qué es el peligro? Y dice Benjamin, el peligro es ser un instrumento de la clase dominante, es decir, reproducir el sistema que la clase dominante ostenta. El capitalismo, el patriarcado, otra vez, ¿no? El especismo, todos estos discursos dominantes, hegemónicos, que a través de nuestras acciones se implantan una y otra vez en la vida. Y la manera a través de la cual impediríamos que esta clase dominante se siga imponiendo es considerar un instante de peligro como constante y poder transformarlo a través de apropiarnos de un recuerdo. No sé si esto se entiende más o menos así. Dice, en cada época es preciso hacer nuevamente el intento de arrancar la tradición de manos del conformismo, que está siempre a punto de someterla. Es decir, que nuestro reconocimiento de la clase dominante muy posiblemente va a ser distinto al de hace 20 años, al de hace 50 años, al de hace 100 años en la Revolución Mexicana, ¿no? O sea, la clase dominante y los discursos dominantes van transformándose conforme va pasando el tiempo. Y nuestra tarea es identificar cuáles son y no ser instrumentos de su constante victoria. Bueno, hasta aquí para después seguir con lo del Mesías. Hasta aquí más o menos me di a entender. ¿Tienen alguna idea de cómo se podría ejemplificar esto? Milton. Bueno, más que ejemplos, ahora tengo una duda. Es específicamente cuando mencionabas los peligros, pues se me vino a la mente así de chiste, tanto los reptilianos son un peligro latente del mundo, pero luego cuando hablabas de replicar el sistema, lo que me acordé es como, por ejemplo, mi hermano me mostró un video de YouTube de cómo hay algunas locuras locas del internet sobre conspiraciones. Y la duda que tengo es qué pasa con esa estructura que se repite así como por chiste, pero la gente se lo toma en serio, como que las torres del Inca usan cáncer y las atacan, porque sí. La duda que tenía es que parece que no es un sistema como el hegemónico, sino que es así como de un medio muy chistoso que es el Internet, que sale espontáneamente porque parece divertido y se replica así como un virus extraordinariamente rápido. ¿Esos también cuentan como una estructuración hegemónica que se replica? ¿O qué pasa con estos movimientos medio aleatorios y distantes de la estructura más como directa o fuerte o imponente, etcétera, etcétera? Sí, que pareciera que se contraponen a lo mejor a los discursos hegemónicos, ¿no? Que hasta podrían parecer revolucionarios, pero que, bueno, yo creo que en este caso lo que podríamos identificar como el discurso dominante es la falta de crítica, ¿no? No hay nada más conveniente o sea, que ser un instrumento de la tradición, de la falta de crítica y de la propagación de la ignorancia, y entiéndase ignorancia como
la falta de reflexión de nuestras experiencias. Porque la mayoría de estos discursos, ¿no? De que las torres de 5G causan cáncer y ¿qué más? No sé. O sea, de la Tierra que es plana o de los chips que ponen en las vacunas y demás, en realidad son discursos muy acríticos. Tan acríticos como el pobre es pobre porque quiere. O sea, creo que aunque se presentan como un discurso alternativo al hegemónico, terminan parándose en el mismo terreno epistemológico que es la falta de crítica. Entonces, ese sería como la clase dominante, bueno, como el discurso dominante. Porque además también en todas estas posiciones conspiranoicas hay un llamado a un salvamento individual, ¿no? No ponen jamás en duda, no sé, los sistemas de relaciones, porque se ponen así como, y entonces hay una cúpula de empresarios y de gente superpoderosa que nos quieren como dominar y dominar nuestras mentes y darnos mensajes a través de no sé qué, y ya desencriptamos este mensaje de un comercial de la Coca. O sea, son como cosas así, ¿no? Y entonces todo lo llevan a un plano que desde mi lectura es muy acrítico porque no se dan cuenta de que no es necesario que exista una cúpula de personas encerradas en un cuarto planeando la dominación de nuestras mentes, porque la dominación de nuestras mentes la hacemos con gusto, constantemente, y no los necesitamos a ellos. Es decir, nosotros mismos somos quienes replicamos esos intereses de la clase dominante porque pensamos que son nuestros intereses. Entonces, el problema no es un problema de repente darse cuenta de que el mundo actúa así y entonces irse como escapando, ¿no? De este peligro de las cúpulas de reptilianos o, no sé, hay un señor en YouTube, no me acuerdo cómo se llama, después les paso bien el dato, pero es una cosa bastante horrible, o sea, revuelve además todo, así que los masones con los satánicos y el cáncer de las antenas 5G y las vacunas, o sea, es así un chile, mole y manteca de discursos que podrían sonar como críticos, pero que en realidad lo único que hacen es que lo ponen a él como el sabio individual que se ha dado cuenta de toda esta dominación, y entonces pues ya es bien chido y sale de este sistema de dominación porque se da cuenta de manera individual. Y creo que eso termina siendo otra vez un discurso hegemónico porque uno, otra vez, impide el juicio crítico y dos, todo el tiempo pone los problemas en un sentido individual y no en un sistema, en un sentido histórico y sistemático y de relaciones, sino que pues sí, si no quieres que te dominen, no te pongas la vacuna. Ajá, o sea, es mucho más complejo que eso. Y estos discursos paranoicos lo llevan a una simplicidad que nos pone del lado de los sabios, del lado de los que de verdad saben, pero en realidad pues nos están quitando cualquier capacidad de discernimiento, que sigue siendo el mismo interés de la clase dominante. O sea, yo creo que a lo mejor hasta estos videos, no sé, o sea, son promovidos justo para que nos olvidemos que el capitalismo es lo que nos está llevando a la fregada, ¿no? Bueno, no sé si alguien más tenga algo que decir al respecto. Pensaba, por ejemplo, en considerar, bueno, ya hemos hablado del colonialismo, podemos hablar ahora del racismo, que también pues, es un sistema de relaciones. El instante de peligro sería otra vez este instante constante de la vida misma, y ser un instrumento de la clase dominante sería tener actitudes racistas en estos instantes de peligro. Sería la reproducción de este sistema dominante. Entonces,
la invitación de Benjamin es que en cada momento en el que el racismo se pueda reproducir en este mundo, asomándose en nuestra vida, nosotras y nosotros pongamos un freno a través de la apropiación del pasado y digamos, ¿por qué se me ocurre decir este comentario? ¿Por qué estoy escuchando esto en la calle? ¿Por qué siento desconfianza de una persona con un determinado fenotipo? ¿Por qué me relaciono así con alguien blanco? ¿Por qué me relaciono así con alguien racializado? Entonces, estos instantes de peligro serían los momentos a través de los cuales se replica el status quo, por decirlo de alguna manera, de la clase dominante. Y puede estar en peligro la tradición, replicándose una y otra vez, al momento en el que nosotros le pongamos como el freno. No sé si me di a entender con este último ejemplo. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Quién sabe? Bueno, le seguimos. Si hay alguna duda o... A ver, otra vez, dice Laura. Ponía el ejemplo del racismo. El racismo como un sistema de relaciones que determina nuestra vida, ¿no? Entonces, el racismo, ¿cómo se multiplica? Pues a través de nuestras acciones cotidianas. Cuando estamos en este momento constante de peligro, en este instante de peligro que en realidad es todo el tiempo, asumimos que el racismo tiene la posibilidad de asomarse en cada una de nuestras relaciones. Y por lo tanto, al momento de asomarse, de replicarse y de hacer de este mundo más racista de lo que ya es. Entonces, si no cuestionamos este racismo a través de un recuerdo del pasado, como puede ser, bueno, como pueden ser un montón de cosas, de recuerdos del pasado, del racismo, ¿no? Le tenemos más a la mano el de George Floyd, bueno, el de George Floyd por la mediaticidad, pero hay un montón de cosas que suceden todo el tiempo. Supongamos que este delito, ¿no? De Floyd. Si nos apropiamos de ese recuerdo como un acontecimiento que tuvo que ver con el sistema racista y lo traemos al presente y lo relacionamos con nuestras actitudes racistas del presente, tal vez podamos dejar de ser un instrumento de la clase dominante, un instrumento de este discurso dominante que es el racista. Entonces, lo que queremos hacer es cuestionar cada uno de nuestros instantes presentes a partir de la apropiación del pasado para poder transformarlo y para dejar de reproducir una y otra vez este sistema racista. No sé si quedó un poco más claro. Ahí creo que se fue Laura. Bueno, las demás. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, claro. Está súper random, pero bueno, no tan random, tiene que ver con el racismo. Hace rato estaba viendo, pues no sé, la pantallita esta de inicio de Netflix, y no sé el nombre de la actriz, pero es esta chica que hizo Poco Ortodoxa y la protagonizó, ¿no? Una chica judía. Y ahora está como en otra serie, también como sobre la temática judía, y yo la vi, y lo primero que pensé fue de, ya hay una segunda temporada, y me di cuenta de que no se llamaba igual la serie, y entonces dije, esta morra ya se encasilló, ¿no? O sea, otra vez la morra judía, haciendo de la morra judía, la morra que sufre ser mujer y ser judía, ¿no? Pero luego me regaña a mí misma de, me paso de lanza, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, ni he visto la serie para empezar, o sea, no sé de qué va, no sé de qué es su personaje, pero no digo eso de una morra rubia gringa vestida exactamente igual que una morra X rubia gringa, nada más de ver su foto, ¿no? Pero esta morra se viste como judía y entonces yo ya pienso que ya se encasilló, que todo tiene que ver con el racismo y no volteo a ver mi propio racismo, ¿no? Y bueno, nada.
Solo eso. No soy un buen ejemplo, pero, pero soy bien racista. Yo creo que es un gran ejemplo, justo, ¿no? El instante de peligro en el que se define que el racismo o el odio étnico aparezca es justo hacer un comentario viendo la pantalla de inicio de Netflix, que es nuestra vida. O sea, no necesitamos ir a una marcha antirracista para que el racismo se pueda seguir reproduciendo. Es más, ni siquiera pudiste haber dicho este comentario a nadie, ¿no? Simplemente lo pensaste y de esa manera el mundo y el discurso dominante del mundo, que es el racismo, se volvió a reproducir, o sea, volvió a ganar la batalla. Lo chido fue que hiciste una apropiación del pasado en este instante de peligro y dijiste, chale. Y muy posiblemente la próxima vez que te aparezca esto, que además es bien común porque el mundo está en disposición para que reproduzcamos nuestro racismo, nuestro patriarcado, nuestro capitalismo, nuestro etcétera, etcétera. O sea, nos lo pone en bandeja de plata, incluso nos premia, ¿no? Por reproducirlo. Pero la próxima vez que se te presente la oportunidad, si haces el esfuerzo de la apropiación del recuerdo del pasado, vas a decir, a ver, ¿de dónde viene esto? ¿No? ¿De dónde viene este comentario? ¿De dónde viene esta sensación? Y se puede poner en entredicho el racismo. Ahí, ¿no? Viendo Netflix, viendo la pantalla de inicio de Netflix. ¿No? Que creo que, no sé, bueno, en las cuestiones patriarcales, pues es muy, muy común también, ¿no? No sé, vemos la foto de, no sé, una chava así como con bikini en la red social y decimos, ay, esta muchacha ya nomás anda enseñando. A ver, o sea, nos convertimos en un instrumento de reproducción del sistema de la clase dominante, ni siquiera diciéndolo, ¿no? Pensándolo, porque al momento de pensarlo estamos haciendo también hacia el mundo. Esos son los instantes de peligro, precisamente. Y los que pueden transformarse así, con esta inflexión de crítica. Y son, en todo caso, también los momentos constantes que dentro de las grandes revoluciones y dentro de las grandes luchas se dejan de lado. Entonces, ahora, a través de este instante de peligro constante, nos damos cuenta de que podemos hacer la revolución también constante. ¿Qué es hacer la revolución? Poner en entredicho el sistema de relaciones de la clase dominante. Bueno, ¿alguien más? Milton. Sí, me parece, por ejemplo, prudente exaltar que, es como los ejemplos que hemos mencionado, que la clase dominante siempre puede ser variada y hasta a veces una cambia por otra por contexto, ¿no? Parece que es más bien como la estructura que nos exalta decir, así es el mundo y pues es simplemente el que te entiendas y te desenvuelvas con esta perspectiva de sí, no, pero que es cambiante. Entonces era para exaltar la problematicidad de que no enfrentamos un sistema dominante como tal, así muy pijo, sino muchos sistemas dominantes que se dan por la enorme complejidad de situaciones que vivimos y la duda es exaltar, por ejemplo, qué clase de estructura crítica necesitamos para desenvolvernos en cada una de estas, pues ya que es muy variado, ¿no? Porque es para problematizar también, por ejemplo, que la historia no es solo también de un contexto tan específico como la historia pasada, sino incluso la historia de posibles desenlaces de convivencia, no sé, al comer con tu familia. Entonces, para ver si pudieras un poco profundizar un poco en estos elementos. Claro. Creo que te fuiste justo cuando aclaramos el asunto. No sé si tengas alguna pregunta puntual para ver si podemos resolverla. No te preocupes, no te Sí, preocupes. se me ocurrió algo rápido. Por Sí, ejemplo, venga. podría ser, ¿qué pasa cuando, o qué clase de historia necesitamos para enfrentar, por ejemplo, el sistema
dominante en la familia y en la política, así en los términos más generales, diferenciado entre partidos políticos y la familia, ¿no? Si hablamos de una misma historia o son historias con elementos particulares distintos, y si se tratan de la misma forma o no. Esa es como la forma puntual en que se me ocurrió. ¿Me podrías repetir la pregunta otra vez? Porque no la entendí muy bien. Sí. Perdón. Si, por ejemplo, planteamos la situación de la familia y algún elemento más como, vamos a poner educación, es más fácil. Se trata aquí el aspecto crítico o el aspecto de apoderarnos de la historia de la misma forma, o por cada contexto la historia tiene elementos distintos y debería de tratarse de maneras distintas, o la misma habilidad crítica nos ayuda para ambos. Y pues en ese sentido, por ejemplo, qué tan intrincados están estos elementos del sistema hegemónico, aunque parezca diferenciables. Como si pudiéramos discutir de la misma manera, a lo mejor, ciertos temas en la familia que en otros contextos. Pues sí. La idea principal es como exaltar que la problemática de que hay más de un sistema hegemónico del que estamos constantemente viviendo, enfrentando, y pues problematizar, por ejemplo, si se pueden enfrentar de la misma forma o cada uno tiene una peculiaridad, y pues cómo afecta esto, por ejemplo, a la interpretación histórica que plantearía Benjamin. Ya. Sí, bueno, creo que estos sistemas dominantes de relaciones se presentan de manera diversa porque no es como un discurso que vaya por encima de nuestras experiencias, sino que más bien nuestras experiencias son las que les dan sentido a estos discursos de relaciones, bueno, que son de la clase dominante, ¿no? Entonces, claro que hay estrategias para frenarles el carro conforme se nos van presentando. Esa es otra de las críticas que hace Benjamin a los proyectos revolucionarios pensados para el futuro y pensados desde las instituciones. A ver, la socialdemocracia benjaminiana tenía un proyecto para combatir los problemas de los obreros. Pero los problemas de los obreros son tan diversos, tan versátiles, se presentan de tantas maneras, que entonces llega un proyecto unívoco a combatir problemas que son, pues, infinitos, ¿no? Tan infinitas como las experiencias de opresión. Entonces, la crítica de Benjamin es que no se puede tener una única estrategia o un único discurso emancipatorio para poder, digamos, enfrentar la batalla con los discursos de las clases dominantes, sino que cada vez que se puedan instaurar esos discursos de las clases dominantes en nuestras vidas, va a ser una batalla distinta. No sé si es más o menos lo que preguntaba. Si efectivamente están intrincados todos, o sea, no es así como el patriarcado solo se combate, qué sé yo, en la asamblea feminista, o solo se combate leyendo un texto feminista, o no, el patriarcado también se combate en la cama, el patriarcado también se combate en la comida, el patriarcado también, y para cada una de esas experiencias que son tan diversas, se necesita una estrategia distinta, no solamente un único discurso, que es lo que intenta la política institucional hacer. Tener un único discurso para poder combatir la política institucional de izquierdas, para hablarlo de manera más particular, para poder combatir los problemas, ¿no? Y eso a Benjamin le genera pues mucha suspicacia, mucha desconfianza. Bueno, terminamos entonces la última parte de la tesis, que dice más o menos. En cada época es preciso hacer nuevamente el intento de arrancar la tradición de manos del conformismo,
que está siempre a punto de someterla. ¿Qué es eso de arrancar la tradición del manos de conformismo? Esta palabra tradición en este contexto, específicamente en esta tesis, aparece como recuerdo, aparece como memoria. Entonces, y lo vamos a ver con lo que dice después, pues el Mesías no solo viene como redentor, es decir, no solamente vamos a salvar ese instante de peligro, del peligro, como de manera triunfal, sino, dice, también como vencedor del anticristo. O sea, este Mesías, que sería el que redimirá el instante de peligro, en un instante que no sea de peligro, no solamente tiene una cara amable, sino que de verdad se está enfrentando a través de una batalla con este anticristo. Esto del anticristo, la verdad es que a mí me rompe la cabeza porque yo no entiendo. ¿Por qué puso anticristo? Pero bueno, en mi cabeza y de manera muy chata, me imagino como estos duelos de titanes. Es decir, el Mesías que va a intentar redimir el instante de peligro en el cual podemos ser racistas, pero nos frenamos al final, no solamente va a impedir el racismo a través de la buena onda, va a impedir el racismo con una lucha, ¿sí? Con una pelea. En este caso, no sé, el ejemplo de Marina, regañándose a sí misma. O sea, hay ahí una onda también de resistencia, hay una onda de enfrentamiento. Entonces, este arrancar el pasado de las manos del conformismo, que sería, te voy a usar de ejemplo, Marina, lo siento, que sería frenarse y decir, ¿por qué fregados estoy juzgando a la chava judía que hace de judía? Pues es judía en una serie judía y ya está, ¿no? Pienso lo mismo de una blanca genérica cualquiera, ¿no? ¿Por qué específicamente ella está en tela de juicio? En ese momento, Marina arrancó la tradición del antisemitismo o del recuerdo antisemita que propone constantemente el mundo, lo arrancó de la tradición y dijo, Nel, o sea, esto no se va a repetir aquí. Y no se va a repetir porque voy a poner mi propio juicio en esta batalla. ¿No? Y entonces, bueno, ahí venció, por decirlo de alguna manera, a través de un incluso acto un poco violento hacia sí misma, que sería el regaño, ¿no? Así de, a ver, espérate. Venció este Mesías, este espíritu redentor del instante de peligro, a este anticristo que estaría representado por el discurso dominante apropiándose de la tradición antisemita. Más o menos. Bueno, voy a seguir y ahorita vemos si hay alguna duda. Dice, encender en el pasado la chispa de la esperanza es un don que solo se encuentra en aquel historiador que está compenetrado con esto. Tampoco los muertos estarán a salvo del enemigo si éste vence. Y este enemigo no ha cesado de vencer. Entonces, bueno, recordar no solamente se da en un plano de la neutralidad. Recordar se da en el plano de esta batalla constante entre el discurso dominante y las otras formas de existir en el mundo. Y lo que está en el campo de batalla, entonces, ya no es nuestro presente, así, mi presente inmediato, sino que es todo lo que me precedió. Pensemos, por ejemplo, en la figura este es un ejemplo bastante chafón también, pero pensemos en la figura de Emiliano Zapata, que, por cierto, el 10 de abril, 10 de abril, sí, fue su aniversario, ¿no? ¿Cómo se han apropiado el PRI, sobre todo el PRI, el PRD, la política institucional de estos muertos que podrían dar un sentido transformador al presente a través de la memoria? El zapatismo se sigue llamando zapatismo por Emiliano Zapata. Y el PRI siguió, bueno, porque ya no está en el poder, pero siguió erigiendo monumentos a Emiliano Zapata. Es decir, hay una fagocitación de la memoria. Y dice Benjamin, si no estamos al tiro,
ese propio pasado que puede intervenir en el presente para transformarlo y para salir de las manos del conformismo que nos propone el discurso dominante, se va a ir a la fregada y ya no va a ser nuestro. Entonces, en el presente, con lo que estamos luchando no es solamente contra el discurso dominante del instante, sino contra toda esa tradición que lleva dominando y frente, la nuestra, bueno, la del materialista histórico, la de este historiador que está compenetrado con el recuerdo refulgente y demás, bueno, se enfrentan dos tradiciones. Se enfrenta la tradición del conformismo y se enfrenta la tradición de la revolución. Y esa tradición implica también el recuerdo de nuestros muertos. ¿Cómo los pensamos? ¿Qué sentido tienen nuestros muertos y los sucesos pasados en el presente? ¿Hacia dónde nos invitaría a transformarlo si los recordamos de una manera o de otra? Si pensamos en Emiliano Zapata como un señor bigotón que vivió hace un chorro de tiempo y que, bueno, al final ni era tan revolucionario porque también era un terrateniente y sucede de una forma. Si pensamos en Emiliano Zapata como la figura que puso en un contexto muy, muy conservador y muy, muy complicado, que puso en cuestión que la tierra no es de quien la tiene, sino de quien la trabaja, pues tal vez en el presente el resultado de ese recuerdo podría ser distinto. Entonces, lo que nos dice Benjamin es que no nomás está en peligro nuestra propia experiencia, enfrentándonos a la clase dominante, está en peligro toda la tradición y todo el recuerdo que sustenta nuestra experiencia. Bueno, esto se traduciría como que la memoria también es un botín de guerra. También es algo que se puede, por lo que se puede luchar. Imagínense que en unos años se haga un monumento un monumento institucional, no un antimonumento como el que ya hay, a los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y que ese monumento se haga por un presidente priista. Sería un claro ejemplo de una apropiación de los muertos. ¿Sí? Bueno, y aquí tengo que decir que como son personas desaparecidas, no les podemos decir muertos. Pero digamos que de estos cadáveres, entre comillas, que deja la historia, o de estos sucesos que aparecen en la historia de nuestro pasado. Entonces, que se instaurara el 26 de septiembre como el día del recuerdo a los desaparecidos. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar con nuestra memoria? Bueno, va a ser cooptada y otra vez va a ser fagocitada por una política institucional que no va a reconocer que desaparecieron por su responsabilidad. Entonces, la memoria, pues también está en entredicho al momento de intentar renunciar al conformismo que promueve la clase dominante. Bueno, ahora sí, preguntas, dudas, viajes y mal viajes. Milton. Sí, yo tengo como que otro ejemplo tonto, pero es más para aclararme alguna duda que tenga. Hay un viejo episodio en Los Simpsons donde ahí como hacen un monorriel, pero así como que era una estafa y era muy peligroso. Y lo divertido es que sale en algún momento como ilustrado el actor que hacía de Spock de Deja las Estrellas. Y al final dice algo así como, mi trabajo está hecho, pero alguien le dice, oiga, pero usted no hizo nada. Ah, ¿no? Pero lo que me divierte fue que muchas temporadas después, como alrededor de la 32, algo así, hace como 2 años me lo encontré en la tele y había un episodio en el que hacían referencia a la estructura del monorriel, ahí seguía así como el riel que nadie lo quitó, y había una estatua del señor Spock y decía, él nos salvó, pero vuelves a ver el episodio viejo y en efecto no hizo nada más que evitar que Krusty se saliera del tren, pero no hizo nada más.
Entonces, el ejemplo que se me vino a la mente con esto fue que parecía que la estructura institucional al poner un recuerdo, específicamente también delimita cómo recordarlo, cómo entenderlo, y en el caso de esta figura de Spock, pues exalta la idea de que realmente hizo algo, pero cuando recordamos el suceso por nuestra propia mano, sin una determinación específica de cómo entenderlo, podríamos encontrar que pues hizo algo, sí, pero fue muy importante, tal vez no, y también podríamos considerar que no hizo de más o no hizo realmente algo, etcétera, etcétera. Entonces era mi duda con este ejemplo, si ver, por ejemplo, la problemática principal del recuerdo por la institución es que determina cómo entenderlo y pues, por ejemplo, contestarlo con cuál es la diferencia entre que mi recuerdo se parezca al de la institución, pero pues no es o que yo recuerde así firmemente. No, también el señor Spock hizo algo importante. No sé cómo lo hizo, pero no por la mano de la institución, sino qué pasa cuando yo, por mi propia habilidad crítica, coincido ahí. ¿También es un instrumento del poder o ahí es una coincidencia chistosa? Bueno, lo que pasa es que la institución no existe tampoco fuera de nuestras vidas. Entonces, cuando uno recuerda y coincide con la institución, no es como por este poder paranoico que controla nuestras mentes, sino es porque muy posiblemente nuestro voto por ese recuerdo tenga que ver con nuestra posición política. No vamos a hablar de Spock, vamos a hablar, por ejemplo, de Porfirio Díaz, ¿no? Y de todas estas, de las discusiones al respecto de Porfirio Díaz, ¿no? Por supuesto que la institución pretende fijar el recuerdo de un Porfirio Díaz, de un señor de progreso que trajo pues la iniciativa privada a México, que construyó también un monorriel, bueno, no es un monorriel, pero construyó un tren a lo largo y ancho del país, que lo comunicó, que nos sacó del atraso, y entonces se hace una escultura en medio de un parque a Porfirio Díaz y se dice a nuestro gran presidente que hizo el tren y que trajo la inversión privada. Estoy segura de que si pasa, no sé, Slim por ahí o algún empresario o ni siquiera empresario, o sea, alguien que esté de ese lado de la historia y de ese lado de la política, aunque no sea empresario, va a decir, claro, por supuesto, ¿no? Esto sucedió de esta manera. Ahora, la cosa es que las instituciones tienen todas las herramientas posibles para clausurar el poder reinterpretar un recuerdo, porque parece que tuvieran la última palabra cuando se erige un monumento de pues de este personaje. De hecho, para eso son los monumentos, ¿no? Para cristalizar el pasado y no reinterpretar una y otra vez lo que sucedió. ¿Qué pasa cuando vemos que la práctica porfirista es la misma práctica que se está dando en el presente por parte de un partido socialdemócrata, que es Morena? Entonces parece que el instante de peligro podría ser, por ejemplo, el Tren Maya, ¿no? La consideración del Tren Maya. Y decir, esto ya había pasado antes, en los Simpson y en el Porfiriato. Ya habían sido, bueno, los Simpson no, pero ya habían sido los indígenas, los conservadores que se estaban oponiendo al progreso. Que podemos hacer una reinterpretación de la figura de Porfirio Díaz de manera crítica para poder darle un sentido distinto al presente y, pues sí, hacerlo de manera crítica. Entonces, bueno, efectivamente las instituciones promueven una única versión de la memoria y de lo que se trataría es de dudar primero de la institucionalidad de la memoria, porque sabemos que no es una historia que contenga verdad. Y la otra sería ver cuántas veces se ha repetido este hecho justo porque no lo hemos visto como un instante de peligro, sino que simplemente lo hemos visto como una repetición benéfica, ¿no? Si le preguntamos a la persona que esté a favor de Porfirio Díaz, no, pues está súper bien porque el Tren Maya va a traer trabajos y progreso y ¿qué más dicen que va a traer? Turismo. O sea, como si el turismo fuera una buena noticia. Bueno, perdón, ya. Pero
No sé si más o menos quedó aclarado con este. Y bueno, recordemos que tanto el proyecto porfirista como el proyecto del Tren Maya está repercutiendo en las vidas de las personas. Bueno, creo que esto tendría que ser, que lo podríamos relacionar con el comentario de Ceci. Pero decir, no, a ver, el porfirismo está mal, es una ilusión, ¿no? Es una apariencia, porque así no fueron las cosas. Bueno, haya sido como haya sido, se murieron millones de personas o cientos de miles de personas en la construcción de ese tren. Entonces, no importa realmente si es una apariencia o no es una apariencia. Lo que importa es la, la intrusión política en las vidas concretas. Lo mismo que está pasando ahora con el Tren Maya. ¿Qué está sucediendo? Pues está llevando las vidas de luchadores y luchadoras ambientales. Está llevando las vidas de formas culturales que van a ser imposibles de recuperar. Se está llevando las vidas de un montón de fauna y de flora que también va a ser imposible poder recuperar. Entonces, tengan razón o no tengan razón, no importa. Lo que importa es que tienen las herramientas para imponer la forma en la cual se entiende el presente y el pasado. Bueno, ¿alguien más? ¿No? Entonces, pues nos vemos el próximo martes, ¿sí? Seguiremos con la tesis número 7. Y pues todavía nos faltan un par. Entonces, bueno, un par es poco decir, nos faltan bastantes. Más de 10 tesis. Les quisiera preguntar esto. ¿Creen que sea una buena idea darle velocidad a la revisión de las tesis o se sienten cómodas y cómodos con esta distensión que nos está llevando a ver, bueno, en este caso, una tesis por clase? Yo digo que para profundizar estaría bien una tesis por clase, ¿no? Pero como guste la mayoría. Ok. Gracias, Carlos. Yo digo que vamos bien así, está cool, porque siento que, bueno, por mi parte a veces como que me pierdo mucho. Bueno, luego se nota, ¿no? A veces, pero sí me gusta más como que el ritmo que estamos llevando, entonces está chido. Muy bien. ¿Ceci? Sí, me gusta también mucho cómo lo estamos llevando porque nos da como que mucho espacio a todos de participar y de hablar como distintas cosas. Y siento que a lo mejor si le metiéramos más prisa, no podríamos detenernos como en algunos pequeños detalles o algunos pequeños comentarios. Y sobre todo nuestros collages, ¿no? Que a veces son más relaciones con otras cosas alejadas a lo académico. Entonces, pues sí, a mí me gusta de esta manera. Bueno, entonces pues le seguimos así y a ver hasta dónde llegamos. Y bueno, no quería pasar desapercibido el enlace que nos mandó Carla. Sí, bueno, lo voy a abrir para ver de qué, o si nos quieres contar un poco, Carla, también. ¿Tú ya lo leíste? Sí, pues tiene que ver con un poco con la memoria, pero bueno, me llamó la atención porque ayer lo vi, lo compartió Sayak Valencia en Facebook ayer y pues tiene que, o sea, dice que si Walter Benjamin viviera ahora, coleccionaría criptoarte, ¿no? Y bueno, hace toda esta crítica a toda esta... em, pues a toda esta cuestión digital, ¿no? Que sobre todo que ha surgido en la pandemia y cómo buscamos tener algo original eh, o coleccionar cosas, ¿no? También digitalmente, ¿no? Que no es como tan fácil
pero bueno, está interesante. Dale, pues muchas gracias. Ya lo abrí aquí y les recomiendo que si les interesan lo abran en sus computadoras porque luego pues cerramos la sesión y se pierde el link. O ya sé, se los mando al team para que puedan acceder a él ahí. Y bueno, muchas gracias, Carla. Entonces Sí, nos de nada. vemos el próximo martes, ¿sí? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. Nos vemos el próximo martes y que tengan bonita semana y ya saben, cualquier duda o cuestión pueden escribirme y seguimos en contacto ahí por correo. Nos vemos. Que les vaya muy bien. Hasta Muchas luego. gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chao.